Hoy vamos a tratar de entender lo que es un electorado, votantes sin conciencia ecológica, sin conciencia social y sin conciencia sanitaria de su salud. Los ecuatorianos que estamos votando en las elecciones y que próximamente vamos a votar en el 2025, después de 16 meses, somos un electorado de personas que votamos con el hígado y con el estómago, no con la cabeza. Con el hígado porque votamos por el más simpático. Hoy hemos votado por el presidente Pinocho. Pinocho es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Ese es el presidente de cartón que tenemos ahora. Un individuo que no tiene expresiones en los rostros, ni en el rostro, ni en el cuerpo, que se mueve como muñequito autómata, como hormiguita. Ese individuo al que le hemos dado el derecho de decidir nuestra suerte, nuestra muerte, la suerte de nuestros hijos, de decidir qué hacer con el petróleo, con el oro, con los bosques, con la tierra, con la naturaleza, con los derechos que nos dejaron nuestros padres, con el futuro. Le dejamos en manos de Él nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, que posiblemente es lo más valioso. El futuro, saber que podemos vivir el día de mañana y que nuestros hijos también podrán vivir el día de mañana en este país, a tal punto que en este país nosotros los ecuatorianos aparentemente ya no podemos vivir. Tenemos que largarnos. Ayer han asesinado a un empresario rico de Quito que fue a vender su vehículo en Guayaquil y que le robaron, le estafaron y lo mataron. ¿Y para qué quería vender su vehículo del país? Para largarse. Vea, el que se largue un pobre del Ecuador es un síntoma de que, bueno, eso también pasa en Cuba, eso también pasa en Venezuela, eso también pasa. Pero cuando comienzan a alargarse los ricos de este país, ese sí es un problema, es un síntoma de que las cosas están de mal en peor. Porque la gente que tiene educación, que tiene relaciones, que tiene capital, que tiene capacidad empresarial, conocimientos, comienza a alargarse de este país y le deja este país. ¿A quién le deja este país? A los policías y a los militares, sabiendo que un policía y un militar que no es oficial es solamente un individuo formado y educado para obedecer, para entregar su vida de la forma más estúpida a la voluntad, los caprichos y los deseos del gobernante de turno. No que sacrifica la vida por protegerle a usted. Él no le va a proteger. A él, para él es prioritario obedecer a las palas, a su general y a su oficial. Y a ese oficial le es importante y supremo obedecerle al presidente. Esos autómatas son los que se apropian de este país. Pero además se apropian de este país los delincuentes, pues. Porque los delincuentes no son derrotados. No es posible derrotarlos. Y no es posible derrotarlos porque ellos tienen dinero, tienen armas, tienen cómo abastecerse de armas y cómo ganar dinero. Si la cocaína no tuviera el precio que tiene,
y la demanda que tiene, ellos no tendrían recursos económicos si no les mandaran carteles, dinero, armas desde los carteles de México y de otros países, los carteles albaneses de Europa. No tendrían poder. Y si no fuera porque en este país existe la justicia más corrupta del mundo, lo está señalando ya la prensa internacional. Los jueces de Ecuador son los más corruptos del mundo. Y eso no es de ahora, eso viene desde la época de la colonia. Aquí la justicia, el derecho, no es defender la justicia, sino que el concepto es que el que hace la ley, el que negocia con la ley, el que usa la ley, ese es al mismo tiempo el que hace la trampa. Porque en el Ecuador las leyes solo son trampas. En ese contexto nos hace falta crear un movimiento ecologista. ¿Y por qué ecologista y no un movimiento teocrático, un movimiento monárquico, un movimiento político? Porque los movimientos teocráticos o religiosos creen que no hay nada más importante que la ley de Dios. Porque los movimientos monárquicos, promonárquicos, no creen que hay nada más importante que las leyes de la monarquía, del rey y de sus acólitos o de sus cortes. Y porque un movimiento político en América Latina, no digo en otras partes del mundo, es un movimiento que responde al dueño del partido, que responde a los intereses de un grupo, que puede ser los banqueros, como en el caso de el presidente que salió, de los discapacitados, como el otro anterior, de los jóvenes, entre comillas, como el presidente que está ahora, de los indígenas, como posiblemente será el presidente del próximo. Es decir, responde a intereses particulares. En cambio, un movimiento ecologista, responde al desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y sobre todo al descubrimiento y uso de las leyes de la naturaleza. Es decir, es un movimiento que responde fundamentalmente ante la ciencia y la tecnología y ante la naturaleza, no ante los intereses ni de un dios y de una religión, ni de un monarca, ni de un grupo social. En base a eso, tenemos que pensar seriamente en crear un electorado, personas que van a votar, que tienen más de 16 años en este país y que cuando van a votar no votan por el más simpático ni por el más ni contra el más antipático o a la inversa, ni tampoco votan porque el pastorcito o el sacerdote les recomendó. Tampoco votan porque quieren un dictador, un líder, un guía a perpetuidad.
como pasa en Cuba, Venezuela, Nicaragua, en los países árabes, en algunos países árabes, en algunos países africanos, en China, en Rusia, sino que votan por una sucesión presidencial en la que el país, el pueblo, el partido prepara durante 4 años al sucesor del presidente de turno, que debe ser mejor que el que está, no peor, y que tiene que resolver de mejor manera los problemas que el presidente en este momento no los ha podido resolver. Para eso se necesita un electorado que tenga conciencia ecológica, es decir, que entienda qué es el cambio climático, qué es la extinción, qué es la contaminación, qué es el reciclaje, qué es el uso de las energías renovables no contaminantes, qué es la convivencia pacífica con la naturaleza, qué es entender y proteger la biodiversidad con conciencia social, es decir, que pueda entender el origen de la pobreza, los tipos de pobreza, porque hay 2 tipos de pobreza. Una pobreza que todos la vemos en la calle, es evidente, la del que no tiene lo suficiente para vivir. No tiene para el techo, no tiene comida, no tiene trabajo, no tiene salud. Y la pobreza comparada, la del que no tiene lo que tiene su primo en Estados Unidos. Allá el primo tiene carro, tiene casa con piscina, tiene alimentos más baratos, tiene trabajo, tiene dólares. Y entonces, como yo no tengo eso, yo soy pobre, aunque tenga lo suficiente para vivir lo necesario. Sin embargo, como no tengo lo que tiene el otro, yo soy pobre. Eso se llama pobreza comparada. Esa es la peste, la epidemia que vive el Ecuador en este momento. Por eso la gente se larga. Por eso deja este país. Y es imposible creer que el país con la mayor biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado, con el banco vivo de información genética más importante del planeta, cuando el planeta Tierra cambia a un nuevo orden, donde ya no son los motores de combustión, ya no es solamente los productos electrónicos, sino que además los productos, el uso, la información, la manipulación genética que produce desde vacunas hasta alimentos, es la que está creando el nuevo orden. Y nosotros tenemos el banco de información genética más importante del planeta. Sin embargo, somos pobres, sentados sobre un banco de oro, como lo hemos sido toda la vida. Estábamos sentados sobre el petróleo y nos moríamos de hambre. Teníamos oro y los españoles vinieron a llevárselo y nos moríamos de hambre. Tenemos bananas y frutas y alimentos, y sin embargo somos exportadores de alimentos, de banano, de cacao, y sin embargo es el país que tiene la desnutrición crónica infantil más larga y prolongada en la historia de América del Sur. Desde la época de la colonia tenemos desnutrición y malnutrición. Por eso tuvimos por siglos las personas con coto, con bocio, los cretinos que andaban por la calle. Y tenemos los niños chiquitos, desnutridos, con un cerebro más pequeñito, que es la tara genética que ahora transmitimos
de generación en generación. Y además tenemos el problema de la malnutrición debido al sedentarismo por la revolución del transporte, que ahora permite irse a cualquier parte sin caminar. Entonces, la obesidad, la diabetes se han vuelto un problema. Pero también tenemos el gran problema del estrés, de la tensión, que se resuelve con drogas, con alcohol, con evasión, con diversión, con el infarto cardíaco y la hipertensión, que son el punto final al problema. Ok, estamos en estas circunstancias y no tenemos conciencia sanitaria, porque no nos hemos dado cuenta que el problema de la desnutrición no es un problema que lo descubrió el señor presidente que se fue y que lo trató. No, que el problema de la discapacidad tampoco era un problema del presidente que ya salió. Habíamos tenido 1.400.000 discapacitados en una población de 1.600.000 habitantes. Eso es una locura. Y esos se convirtieron en partido político con carnet de discapacitados, que luego pusieron un presidente discapacitado que le convirtió a todo el país en un país discapacitado. Como el presidente que se fue, un banquero, convirtió a todos los ecuatorianos en deudores de la banca internacional y de la banca nacional y de las empresas que venden, que importan productos. Nos convirtió en deudores. Hoy tenemos a un exportador que pretende que todos los ecuatorianos exportemos banano y exportemos productos de materias primas a bajo precio, cuando sabemos que desde hace 500 años somos exportadores de materias primas, y que ser exportador de materias primas es ponerse una pistola en la sien, porque las materias primas, el precio de las materias primas no la pone el gobierno ecuatoriano, la pone Wall Street. Y en cambio, el precio de los productos industriales, del celular, de la llanta, del auto, lo pone cada empresa, lo pone el mercado. Y esto es lo que nos mata. No podemos ser exportadores de materias primas de bajo costo. Tenemos que ser exportadores de materias primas elaboradas, con valor agregado, con conocimiento, con patente. Solamente en ese momento es posible pagar a los trabajadores mejores salarios, porque si no pagamos mejores salarios, la plata que gana un sicario, uno de esos extorsionadores, en un día, es lo que un ecuatoriano gana en un año. La plata que gana un vendedor de cocaína, con miligramos de cocaína, le da una ganancia del 100%. Y la plata que gana un narcotraficante, que en un día logra meter 3 kilos de cocaína a Estados Unidos, a Europa y peor, a Australia, tiene en un solo día de aventura plata suficiente para pagarse su seguro por toda la vida, su jubilación, y para pagarse la vida en América Latina y en Ecuador de por vida sin trabajar. Entonces, si no sabemos que la cocaína,
que es el oro blanco, es el equivalente al oro cuando llegaron los españoles, que es el equivalente a las tierras cuando llegaron los colonos europeos a América, que es el equivalente al empleo en este momento, porque desempleado es la peor desgracia en este momento, y el empleo y las remesas ahora para los ecuatorianos solo están en Estados Unidos, aparentemente. Aquí no hay. Entonces, si no conseguimos que la cocaína deje de ser el oro que sale de Ecuador, entonces estamos condenados. Y eso es, por eso necesitamos un electorado que sea consciente. No es posible tener un electorado como el electorado de Cuenca. La gente de Cuenca, que ahora vive una sequía, era gente que ahora puso a la vicepresidenta del Ecuador y al presidente del Ecuador, ese electorado, y era gente que se vanagloriaba de que podía enviar emigrantes a Estados Unidos, de que podía tener auto uno nuevo cada año, que se podía vanagloriar de tener, entre comillas, la mejor educación de Ecuador, y que ahora tiene que escoger entre carros que contaminan y calientan la atmósfera y agotan las fuentes de agua, y tienen que reducir el consumo de agua, racionar el consumo de agua. Y no solamente eso, no pueden generar energía eléctrica para todo el país en una zona donde no hay nevados y donde el calentamiento global que produce el fenómeno del Niño y la contaminación ambiental de la ciudad de Cuenca ha generado una sequía espantosa. Ahora, Quito, que es la capital de los Andes que más contamina en todos los Andes de Sudamérica, con el mayor parque automotor del país, más de 400,000 vehículos de combustión, más de 20,000 buses, más de 40,000 vehículos diariamente en circulación en las calles de la ciudad. Esta ciudad que contamina y que hasta ahora no sufre sequías porque tiene nevados cerca, el Cayambe, el Antisana, los Ilinizas, el Cotopaxi, que le proveen de agua. El momento en que esos nevados por el calentamiento global dejen de producir agua, van a tener que racionalizar el agua en esta ciudad. Y racionalizar el agua en Quito es extremadamente grave. Si racionalizar la electricidad, que es en este momento lo más importante del siglo XXI, como lo fueron antes los motores de combustión en el siglo XX, racionalizar el agua en la ciudad capital de casi 3 millones de habitantes, entre personas que circulan por la ciudad y personas que viven en ella, ya superando eso todavía más, en un espacio comprimido como es la ciudad de Quito, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Y los quiteños, al igual que los cuencanos, que son los que le dieron la victoria al actual presidente, carecen de conciencia ecológica, de conciencia social y sociocultural, y de conciencia sanitaria de su salud. No se dan cuenta que respiran el peor aire del continente americano, a 2.850 metros
un aire enrarecido solo por la altura y además un aire sucio por los gases que emiten los vehículos, y eso lo tienen que aspirar. Y entonces, desde mis hermanas han tenido que morir de cáncer en esta ciudad. Muchas gracias.